Aquí está el tema. Vamos a estar hablando por algunos domingos acerca de este tema, la comunión íntima con Dios, parte 1, la comunión con Noé y Abraham. Este es el texto base. No sé, no me veo. Ya de allí queda tantito. Ya, ahí. Bien, el texto bíblico ahí está. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Salmo 25, 14 es lo que dice la palabra del Señor. Como introducción, número 1, Dios hizo al hombre con capacidad de tener comunión con Él. Porque cuando leemos nosotros la Escritura, nos dice en Génesis 1:27 que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, con capacidad de tener comunión con Él. En lo espiritual, el hombre puede tener comunión con Dios, como nosotros lo hemos pues visto, ¿verdad? Podemos hablar con Él, podemos oír y podemos también leer, darnos cuenta de su voluntad por medio de su palabra, leyendo su palabra. Ok, número 2, Cristo vino para restablecer esa comunión con Dios. Ustedes saben que esta comunión fue rota en el huerto del Edén con el tentador. Allí en Génesis capítulo 3 se rompe la comunión con Dios. Entonces Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Antes platicaban con Dios, tenían armonía con Dios, pero después que ellos cayeron en pecado, como ustedes y yo sabemos, ya no hubo esa comunión plena con el Señor y ellos fueron echados del huerto. La presencia de Dios les daba miedo a cosas que antes no había ocurrido, y lo que pasa es que ellos habían comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero nosotros ahora nos damos cuenta por la lectura de su palabra que Cristo vino para restablecer esa comunión que el hombre tenía con Dios. Dios es el mayor interesado en que nosotros estemos en comunión con Él. Cuando nosotros respondemos a ese llamado, entonces hay armonía, hay concordancia y volvemos a tener comunión con Dios. Continuamos. Número 3. Para poder nosotros tener comunión con Dios, la Escritura nos dice que el hombre se corrompió. Génesis 6:5 nos dice que toda carne aquí en la tierra antes del diluvio corrompió su camino. Se apartaron, la perversidad, el pecado les ganó, fueron vencidos por la lascivia, fueron vencidos por la rebelión. Lo único que les interesaba es casarse, comer, beber, edificar casas, y se olvidaron de la plena comunión con Dios. Hoy día también el hombre se está acercando a ese grado. A ese grado se está acercando porque el hombre se está volviendo materialista y las cosas espirituales no le interesan. Continuamos. Número 4. Demos la espalda al pecado. Pidamos la ayuda de Dios para no volver a caer. Este punto también es muy importante. Si estamos conscientes, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, se vuelve a restablecer esa comunión. Pero ojo, no nos confiemos. Si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no pensemos que ya el enemigo nos va a dejar en paz. No, Él no cesará en su intento de apartarnos, de volver a romper esa comunión que tenemos con Dios. Pero ojo, el apóstol Juan nos habla en 1 de Juan 1:9 que tenemos que reconocer nuestros pecados.
y si lo reconocemos, hay que confesarlos a Dios como cristianos. Hay que confesarle nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone, para que Él nos limpie de toda maldad. Cuando nosotros leemos el siguiente capítulo de 1 de Juan 2, dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, ahí va directamente a los cristianos: hijitos, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, un cristiano no puede decir: yo nunca voy a pecar. No, eso es gloriarse, porque podemos deslizarnos. Así como Adán cayó y así como otros creyentes han caído, nos puede suceder lo mismo. No nos gloriemos, mantengámonos firmes. Pero si por la humana debilidad llegamos a caer, ¿qué debemos hacer? Dice: confesar nuestro pecado y pedirle perdón a Dios para que Él nos perdone, porque tenemos un abogado que está al pendiente de nosotros. Pero no nos confiemos, sigamos velando para no estar en una vida de caídas y levantadas, no, sino tratar de mantenernos firmes en la fe para no volver a caer. Ok, seguimos. Bien, Romano 1, la comunión con Noé, porque acuérdense, estamos hablando de la comunión íntima con Dios. Y aquí tenemos la comunión con Noé. Dice la Escritura, cuando nosotros leemos Génesis 8, 13 en adelante, que Dios vio la tierra y vio que la tierra, que los hombres habían corrompido su camino y que su pensamiento de continuo era solamente el mal. Era solamente el mal. Entonces Dios toma una resolución: destruir al hombre, a los hombres de sobre la faz de la tierra. Pero no solamente a los hombres, sino a todos los animales. Pero Él quiso preservar la vida de alguien, tanto de animales como una pareja de animales limpios y 7 parejas de animales limpios que sirvieran para comer. Entonces, ¿quién fue ese alguien? Dios vio la tierra y ¿saben a quién vio apto para preservar la raza humana y que no se perdiera en su totalidad? Bueno, es a Noé, ¿verdad? Ya ustedes están viendo ahí la respuesta, es a Noé. Pero ahora, ¿por qué Noé halló gracia delante de Dios? Seguimos. Dice la Escritura: Noé, varón justo, tenía 3 hijos con la misma esposa. Dice que Noé era perfecto ¿en qué? En sus generaciones. En ese tiempo el ambiente era adverso. Había una inmoralidad terrible. El pueblo, la sociedad, había caído en una inmoralidad muy baja. Cuando nosotros leemos más a fondo esto, en el capítulo 6, dice que los hombres escogieron entre sí mujeres las que quisieron, porque dice que en aquel entonces las mujeres eran hermosas y escogieron entre todas las que quisieron. Entonces me imagino yo que había poligamia, había inmoralidad. Pero vemos que en el caso de Noé, esos 3 hijos eran de una sola esposa. Quiere decir que no tenía uno de otra, otro de otra, sino eran 3, pero de una sola esposa. Es decir, él solamente se mantuvo con una sola esposa. A veces nosotros decimos: es que es la moda. No, cuidado con la moda, porque en aquel entonces la moda era tener más de una mujer, pero él dice: yo con una, y esa hasta que la muerte nos separe. Dios dice en la Escritura que con una hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero suele suceder que a veces la esposa no piensa igual que uno, o el esposo no piensa igual que la esposa. Y ¿por qué? Porque a veces uno es temeroso de Dios y el otro no. Pero la regla es
hasta que la muerte los separe. El apóstol Pablo dice, bueno, pero no estamos nosotros obligados a esclavitud. Si la mujer que no teme a Dios se quiere separar, bueno, pues se separe. Si el varón que no teme a Dios se quiere separar, bueno, pues que se separe, ¿verdad? No nos llamó Dios a ser esclavos, pero siempre busquemos, ¿qué? La voluntad del Señor. Muy bien, y continuamos. Romanos 1:2. Dios comunica a Noé cómo se salvará del desastre universal. ¿Cómo se salvaría Noé de ese desastre que venía? Dice Dios, les voy a dar 120 años, no más, 120 años. En esos 120 años, Noé tendría suficiente tiempo para hacer un barco de tal magnitud, ¿sí?, que se le dan las medidas en codos, cuántos codos de ancho, cuántos codos de alto. Se cree que era aproximadamente de 3 pisos, con aposentos. Se cree también que era larga, y bueno, tantas medidas de largo, y de qué madera debía hacerlo, cómo debía cubrir la madera para que no le entrara el agua y para que no se hundiera en un momento dado. Cómo proteger la madera. Una pareja de animales limpios, una pareja de cada animal y 7 parejas de animales limpios para que de ahí les sirvieran para comer. Y abundante forraje para alimentar a esos animales mientras duraba el diluvio. Mientras duraba el diluvio, ellos tuvieran que comer y los animales tener que darles de comer. Vale que era poquito trabajo. No era trabajo para flojos, era trabajo para gente activa. ¿Estamos? Ok, un trabajo muy enorme. Le comunica a Dios porque la tierra estaba corrompida. Dios ya no soportaba más al ambiente, a la sociedad. Continuamos. Romanos 1:3. Prueba su obediencia para hacer un arca con medidas exactas. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque Noé pudo haber dicho, voy a recortarle de ancho, voy a recortarle de largo, de alto, voy a recortarla de largo para que no trabaje tanto. No, para nada, para nada. Dios dijo que tenía que hacerla exactamente como Él le estaba diciendo. Una ventana, una puerta de entrada, exactamente como Dios le estaba diciendo. Nada que alterar. Nada que alterar. Y nosotros podemos decir ahora, la voluntad de Dios debe hacerse. Nosotros no podemos alterar la voluntad de Dios, porque es la que se hace finalmente, la voluntad de Dios. Ok, continuamos. Se dice, cuando leemos más a fondo la escritura, que Noé es llamado pregonero de justicia. Pregonero de justicia porque con su testimonio, porque él era apartado del mal. Aunque la gente se riera, aunque la gente se burlara, él era apartado del mal, fue apartado del mal. Se cree que no faltaron los curiosos que vinieran a él y le dijeran, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? Esto es para echarlo al agua. Pero ¿cómo tú vas a echar este gran barco al agua? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Con qué lo vas a mover? ¿Quién te va a ayudar? Y seguramente podemos pensar que había risas, que había burlas. Ese era el momento para decirle a la gente, ¿verdad?, que venía un juicio de Dios, que Dios iba a destruir al mundo, la sociedad. 40 días iba a llover y 40 noches, y todo, y el barco no era este barco no era necesario llevarlo al mar para que flotara, porque solito, con la misma agua que iba a subir, solito iba a flotar ese barco. Y él les dijo, seguramente arrepiéntanse, porque en este barco podemos salvarnos. Pero la gente
No le interesó. No le interesó. Seguimos. La tarea es de enorme, era enorme, ¿verdad? Era enorme. ¿Por qué? Porque Noé empleó tiempo. Tenía que darse tiempo para hacer eso. Tenía que trabajar para comer él y su familia, para que comieran sus hijos, para que comiera su esposa y las esposas de sus hijos. Tenían que comer. Pero dentro de ese tiempo, deberían dedicarle tiempo para hacer el barco. Tenían que acabarlo antes que se terminaran los 120 años. ¿Qué invirtió? También invirtió dinero. Le pudo decir a Dios: Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer una obra tan grande? ¿Y dónde está el recurso? ¿Dónde está el dinero? Y si nosotros vemos el texto, Noé nos dice: Señor, ¿con qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Él confió en la provisión que viene de Dios. Hoy día nosotros, se llega el momento que podemos entrar en crisis económicas y podemos decir: Señor, ¿y ahora con qué camino? Pero nosotros podemos abandonarnos en Dios y decirle: Señor, en tus manos estoy. Tú sabes que tengo que comer, Señor. En tus manos pongo mi necesidad. Tú sabes que tengo cosas que realizar, Señor. Dame el recurso, dame los medios, Señor. Y vemos que Noé, él dependió de Dios. Hoy día también nosotros dependemos de Dios. Cuando sintamos que la carreta se nos atora, pues Señor, ayúdame con esta carreta, porque yo no puedo solo. Y el Señor, tan bueno y tan maravilloso, Él abre las ventanas de los cielos y nos da bendición. Y a veces hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Confiemos en esa provisión del Señor. Empleó esfuerzo. Miren, hay cosas que no son tan sencillas, que no son tan fáciles. Se requiere, ¿qué? Esfuerzo. Esfuerzo. ¿Qué se le dice a Josué? Josué 1:9, cuando toma el liderazgo del pueblo de Israel. Dios le dice: mira que te mando, ¿qué? Que te esfuerces, ¿sí? Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Ustedes creen que para nosotros ya pasó eso? Hoy día nosotros tenemos que esforzarnos. Y atención, hoy estamos recordando o se está celebrando el Día del Padre. Noé era un padre de familia, y yo admiro a Noé en lo personal. ¿Por qué? Porque él, siendo padre, logró que sus 3 hijos fueran unidos. Logró que sus 3 hijos hicieran que las esposas también fueran, ¿qué? Fueran unidas. Logró que su esposa también de Noé fuera unida. Y vemos que juntos trabajaron en armonía. Hoy día, si hay un padre de familia, Dios le ha dado responsabilidad a ese padre para mantener unida a una familia. Chica tarea tenemos, porque yo también soy padre de familia, porque tengo que mantener mi familia unida en el temor a Dios, unida en los planes de Dios. Hoy día Dios tiene planes para nosotros. Si se fue el padre, ni modo, le toca ahora el liderazgo a la madre, mantener unida esa familia. Cuando descansamos de esa responsabilidad, cuando el Señor nos llama para estar con Él, ahí termina nuestra labor. Pero mientras estamos aquí, estamos trabajando para la honra y la gloria de Dios, en oración y echándole ganas, poniendo el esfuerzo, y también con
perseverancia. No hay vacaciones. Tenemos que estar firmes en el Señor, porque nosotros somos los que nuestros hijos están viendo, ya sea como padre o ya sea la madre que ha perdido el esposo. Ellos dicen, los hijos dicen, tú eres mi héroe. Tenemos que ser héroes como padres hasta el final, hasta que termine nuestra carrera en este mundo, hasta que termine nuestra carrera en esta tierra. Miren, se habla de un niño. Dicen que un niño quedó huerfanito, murió su papá. Su mamá pues se volvió a casar, pero dicen que el padrastro le hizo la vida difícil a ese niño, y la madre se puso del lado del padrastro, y ese niño sufría bastante, y ese niño pues comenzó a desviarse. Pero ¿saben qué? Antes de que el padre muriera de ese niño, ese padre era temeroso de Dios, llevaba al niño al templo, le enseñaba la palabra de Dios. El poco tiempo que él estuvo viviendo con el padre hizo lo que él tenía que hacer. Se murió, bueno, inesperadamente. Uno no sabe, ¿verdad?, los días que uno tiene aquí en esta tierra. Lo cierto es que este padre falleció, y el niño se acordó del padre en medio de la angustia, del sufrimiento que estaba pasando con el padrastro y con la madre que se unió al padrastro. Y entonces él se acuerda y dice: yo me acuerdo que mi papá me enseñaba a leer la palabra del Señor. Yo me acuerdo que yo veía que él leía la palabra del Señor. ¿Y saben qué sucedió? Que ese niño busca al Señor por su cuenta, porque él dice: si mi padre lo hizo, por algo lo hizo, yo también lo voy a hacer. Gloria al Señor. Y ese poco tiempo que vivió con su padre le ayudó. Cuán importante es que nosotros como cristianos, como padres, vivamos al nivel, a la altura que Dios quiere que vivamos. Seamos líderes en nuestra casa, en nuestra familia, y perseveremos. No decaigamos en hacer lo malo, hagamos lo bueno, sigamos, porque no sabemos qué tiempo vamos a estar con nuestros hijos. Pero cuando nosotros llegamos a partir, que a nuestros hijos les quede un grato recuerdo. Amén. Gloria a Dios de que nosotros buscamos al Señor. Continuamos. Bien. Vale que tenía poco trabajo, ¿verdad? ¿Se imaginan ahora cómo buscar los animales? ¿Cómo traer tanto animal, una pareja y 7 parejas de animales limpios? Tremendo. Luego, para darles de comer en el barco, en el arca, cada día tenían que darles de comer. Así es que no tenían tiempo de ver televisión. Bueno, ni había, ¿verdad? Había mucho trabajo que hacer. Imaginémonos los gallos y las gallinas. Los gallos son madrugadores. Tempranito ya están cantando, y tempranito se bajan de donde están, ¿verdad? Y andan buscando para comer. Así es que, ¿se imaginan? Tenía tiempo Noé, tenía tiempo sus hijos para darles de comer a tanto animal, aves y tantos animales, y animales que comían bastante. Allí estaba pues el elefante, vale que come un poquito. Allí estaba la jirafa, y bueno, toda clase de animales. Y tenían trabajo todos los días, todos los días. Bueno, ok, continuamos. Finalmente, nadie, en este caso, nadie fuera del arca se salvó. Aunque por ahí hay una película. Cuidado con esa película. Hay una película, no sé cuántos la vieron. Noé se salva, y después que se salva Noé, resulta que hay unos hombres ahí abajo queriendo, merodeando. Eso es mentira. Todo ser vivo murió. Solamente se salvaron, ¿cuántos? Solamente se salvaron 8. Nadie más.
nadie más. Si hay películas y enseñan otra cosa, eso no es verdad. La Biblia nos dice que solamente quedaron vivos 8. Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos, 8 en total. Todo desapareció. Pura agua se llevó el momento cuando no se veía ni un ave, ni un animal terrestre, todo quedó cubierto por el agua. Ok, pasamos a la siguiente. Algo ahí, si leyeron ahí esa partecita. Cristo es el que salva ahora. Ahora, nuestra arca de salvación es Jesucristo. Jesucristo. Bien, llegamos a la comunión con Abraham. Acuérdense, estamos hablando de la comunión íntima con Dios. Ya Dios tuvo comunión íntima con Noé y le dice del desastre. Ahora Dios, veamos la comunión íntima que tuvo con Abraham. Génesis 18, 17 al 21. Nos dice la Escritura que Dios visita a Abraham y después de darle una promesa maravillosa, le dice, según el tiempo de la vida, Sara te dará a luz un hijo. Sara te dará a luz un hijo. O sea, después de 9 meses, después de que Dios le estaba diciendo eso, después de 9 meses, Sara le daría a Dios un hijo. Sara se ríe porque ya era ancianita. Pero Dios le dice, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? No. Después de eso, Dios dice que va para destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor en Génesis 18, 17 al 21, dice Dios, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que Abraham será una nación fuerte, una nación grande, y yo sé que él mandará a sus hijos después de sí que teman a Dios. Va a mandar a sus hijos. Entonces dice, no le voy a encubrir. Y le dice a Abraham, dice, el pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mi presencia. Voy a ver si han consumado su maldad. ¿Qué indica esto? Que Dios iba a destruirlo. ¿Se imaginan? El pecado llegó hasta su presencia. Y dice, voy a ver si han consumado su maldad. En otras palabras, los voy a destruir. Y no le oculta a Abraham que destruirá a Sodoma y a Gomorra. Continuamos. Bien, Romanos 2:2. Abraham se gana la confianza de Dios por su fe. Dice la palabra de Dios, cuando nosotros leemos a fondo, dice que Dios, ahí en Génesis 12, le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Pero no le da mapa, no le da brújula, no le dice cómo, dónde, cómo va a llegar. Y dice la Escritura en Hebreos 11, que Abraham sale de su tierra y de su parentela sin saber, sale por fe. Por fe. Y de ese modo Abraham se gana la confianza de Dios, porque caminó con fe. Y saben, Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios. Gloria a Dios. ¿Se imagina que nosotros fuéramos llamados amigos de Dios? Pero eso está en Dios, llamarnos así. Dios le llama a Abraham su amigo. Pero ¿saben qué? Que hay un privilegio mayor. Porque en el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, en San Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
el versículo 12, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos un privilegio muy grande. No solo podemos ser llamados sus amigos. Ahora nosotros, nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que somos hijos ¿de qué? De Dios. ¿Y cuál es más grande? ¿Ser amigo o ser hijo de Dios? Yo creo que las dos cosas, pero de mayor privilegio es ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Después de ser tan pecadores, después de ser indignos, Dios dice, le ha placido que seamos sus hijos, pero ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 dice de Juan 1:13, los cuales son engendrados no por voluntad de carne ni de varón, sino ¿de quién? De Dios, los que reciben a Cristo. Así es que si usted y yo hemos recibido a Cristo, por fe decimos, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, por fe. Amén. Amén. Dios quiere que todos seamos sus hijos. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarle nuestro pecado a Dios y darle la espalda y recibir a Jesús como mi Salvador personal. Amén. Yo ya lo hice, ¿verdad? Y el que no lo ha hecho, hágalo, hágalo. Seguimos. Romanos 2:3. Abraham manda a sus hijos a andar en temor a Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Dice, porque yo sé, dice Dios, yo sé que mandará a sus hijos después de sí, que anden en sus caminos. Dios conoce nuestro futuro. Dios conocía el futuro de Abraham y él estaba seguro que Abraham iba a mandar a sus hijos a andar en el camino de Dios. Y de hecho, así es. Porque Isaac anduvo en el temor de Dios. Después el nieto, Jacob, anduvo en el temor de Dios. Después Jacob le dice a sus hijos que anden en el temor de Dios. Y hasta la fecha tenemos en Israel gente temerosa de Dios, los israelitas, no todos, pero hay un remanente que es temeroso de Dios, que han aceptado al Mesías como su Salvador. Y de ahí viene el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. De ahí viene. Gloria a Dios, porque Dios conoce el futuro. Que si Dios, entonces, ¿qué podemos decir? Que si Dios conoce mi futuro, que Él vea mi propuesta en mi corazón, que yo, los días que me resten de vida en esta tierra, yo les he de hablar a mis hijos que anden en el camino de Dios, y a mis nietas y a mis nietos que anden en el camino de Dios, de tal manera que Dios se agrade de nosotros. Yo sé que Él, que ella va a mandar a sus hijos que anden en el temor de Dios, en obediencia a mí. Gloria a su nombre. Así dice Dios, que se cumpla el plan en nosotros conforme a su voluntad. Y oremos para que esto se cumpla, ¿verdad? Ok, continuamos. Bien, Romanos 2:4. Abraham intercede humildemente por los justos en Sodoma y Gomorra. Así es que Dios le dice que va a ir a ver a Sodoma para ver si han consumado su maldad. Como amigos, en una amistad íntima, le dice, voy a ir a ver a Sodoma, y Abraham sabe que Sodoma va a ser destruida porque ya se oía la maldad, la corrupción que había en Sodoma. Abraham sabía también que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas por Dios. ¿Qué hace Abraham cuando sabe eso? ¿Qué hace? Comienza a interceder. Fíjense bien, ¿cómo se hace la intercesión? Aquí hay sabiduría en Abraham. Porque Abraham dice, Señor, vas a destruir a Sodoma y Gomorra, aunque hay allí 50 justos.
¿Por quién está intercediendo? No por los impíos, está intercediendo por los justos. Señor, vas a destruir a Sodoma aunque haya 50 justos. Y vean cómo Abraham se va bajando, y vean la humildad con que él habla, la sabiduría con que habla. Dios le contesta, dice, no, si hay 50 justos, no destruiré a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham dice, bueno, ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, quizá no haya 50, quizá haya 40, y así se va bajando hasta que llega a 10. Cuando llega a 10, a ver, quiero que leamos aquí la palabra del Señor. Génesis 18:32. Quiero leer este versículo, sí, para que vamos. Y volvió a decir. Ok. 2. Adelante. Dice, y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Bien, vean la humildad con que él intercede. ¿Cómo le dice? Y volvió a decir, ya esta es la última petición. No se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez. Dice, quizá se hallaren allí 10. Dice Dios, no la destruiré si hay allí 10 justos. Ahora, ¿había 10 justos? No lo había. Pero ¿saben qué? Que Abraham está intercediendo allí por Lot. Está intercediendo por Lot. Y esto es muy importante. Nuestra intercesión por nuestros familiares es importante. En este caso era su sobrino. Nosotros, hermanos, hermanas, intercedamos por nuestros sobrinos, por nuestros hermanos, por nuestros familiares. No sabemos nosotros que Dios los pueda librar de un desastre terrible. No sabemos. Por eso nosotros intercedamos. Ok, continuamos. Ahí nosotros le damos una idea de cómo él está delante de Dios intercediendo. No por los pecadores, por los que, por los justos. Si nuestros familiares son pecadores, ¿cómo podemos orar nosotros? Que Dios los perdone, que Dios redarguya sus corazones, que Dios cambie su corazón, que Dios cambie su mente, para que sean nuevas criaturas. Así debemos orar, para que el enemigo de nuestras almas no los destruya. ¿Okay? Hermano, yo le digo que tenga misericordia de ellos. Así es, ¿verdad? Así es. Pero si son justos, menos mal. Pues orar, ¿verdad? Que Dios también los salve de las cosas que están sucediendo en este mundo. Ok, continuamos. Dios salva ¿a quién? A Lot y a sus hijas. ¿Por qué los salva? Un requisito: los ángeles que llegan a Sodoma y a Gomorra le piden a Lot, dice, saca todo lo que tienes porque vamos a destruir la ciudad. Dice, saca a los que van a tomar por marido a tus hijos. Y cuando van por ellos, se rieron, no creyeron. Allá ellos, ¿verdad? No creyeron. Entonces se llega el momento, amanecía,
ya estaba amaneciendo. Cuando los ángeles lo apresuran y le dicen, tienes que salir a toda prisa, porque si no sales, no vamos a poder destruir la ciudad. Y tenían que estar todos allí, antes de que salieran a los campos a trabajar, tenían que estar todos allí, para que todos allí perecieran por el juicio de Dios. Y ahí van. Seguimos, mija. Seguimos. Se llega el momento cuando dice que los toman hasta de la mano. Órale, vámonos a toda prisa, porque nos urge que desalojes, porque vamos a destruir la ciudad. Date prisa. Pero alguien se acuerda que le dicen los ángeles a Lot, a su esposa y a sus hijos. ¿Se acuerdan qué le dicen? Miren, oigan lo que oigan, no miren atrás, oigan lo que oigan, ¿sí? El ruido, estruendo, lo que sea, no revisen atrás ustedes, adelante. El Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, acordaos de la esposa de Lot, no miren atrás, no te distraigas con el mundo, no te distraigas con la maldad, no te distraigas con la ciudad de la destrucción. Tú sigue adelante, firme en Cristo, firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así dice el himno. Nosotros debemos seguir adelante a pesar de todo. Muy bien. Pasamos a la siguiente, amiga. Que dice que vendría sobre la ciudad lluvia de azufre y fuego. Cuando nosotros leemos de qué está compuesto el infierno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué tiene el infierno? ¿Con qué arde? Con azufre y fuego. Hay un lago de fuego final donde va a ir el diablo y sus ángeles y todos los incrédulos. Se dice que arde con azufre y fuego. Quiere decir que el infierno cayó sobre Sodoma y Gomorra, y así fueron calcinadas y así fueron destruidas. Pero aquí me llama la atención algo. Dice que la mujer de Lot, por atrás de ellos se descuidó y ellos no la vieron porque ellos iban viendo delante. Entonces ella por atrás, de vista hacia atrás, y se quedó convertida en estatua de sal. No escapó. Cuidado, velad y orad para que no entréis en tentación. Pongamos nuestra mirada siempre adelante con Cristo, siempre con Cristo. No sabemos qué tiempo nos queda de vida todavía en esta tierra, pero el día que venga, que cuando el Señor Dios Todopoderoso nos llame, nos halle fieles, nos halle confesados, nos halle limpios por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Ya no vamos a alabar en esta tierra, pero nos vamos a unir a alabar al coro celestial. Gloria al Señor. Así debemos estar listos. Pasamos a la siguiente y ya estamos llegando al final. Finalmente, nos parecen muy severas las dos acciones, es decir, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nos parece muy drástico eso. Algunos dirán, Dios es muy malo, pero ¿qué había en aquel entonces? Hay que leer lo que había antes del diluvio y en Sodoma y Gomorra. ¿Qué había? No, en Sodoma y Gomorra llegan los ángeles y los hombres que les gustan los hombres querían acostarse con los ángeles.
¿Era cosa buena esa? No era buena. Y por eso Dios decide destruirla. Porque si no la destruye, ¿cómo estaría el mundo en este momento? ¿Cómo estaría? Ya Dios lo hubiera destruido de nuevo. Bien, continuamos. Continuamos. Número 2. Dios es paciente en gran manera, en gran forma, pero resulta que su paciencia tiene límite. Nosotros somos como humanos muy impacientes. Dios nos gana en paciencia. Su paciencia es muy grande, grande, grande. Pero esa paciencia se agota. Esa paciencia se termina. La prueba está con el diluvio, la prueba está con Sodoma y Gomorra. Y quién sabe cuántas ciudades después. Hiroshima y Nagasaki. Porque la paciencia de Dios se termina. Número 3. Número 3, vean. Dios es ¿qué? Es santo, santo, santo. Y detesta el pecado. Por eso Él quiere que nosotros también ahora seamos santos. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Quizá haya personas que digan, pero ¿cómo me voy a santificar en medio de una sociedad tan pecadora? Pues a pesar de todo, Noé se guardó. Noé no vivió en un ambiente de rosas, fácil, pero se guardó. Hoy día no estamos viviendo en un ambiente fácil, pero Dios nos dice que sí se puede. Y si Él dice que sí, es que sí se puede. Viniendo Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y sí se puede. Sí se puede. Por último, número 4. Dios es perfecto en justicia y de ninguna forma dará por inocente al culpable. De ninguna forma dará por inocente al culpable, porque escrito está también: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con la misma vara con que medís, se os volverá a medir. De manera que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tengo por último aquí un versículo, unas citas aquí. Hija, ya esto es la... A ver, le borra. Se pegó. Bueno, la cita que tengo yo allí es Romanos 5:1. El único remedio para el pecado se llama Jesucristo. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Romanos 5:1. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La solución, bien, ahí está, ¿verdad? Nuestro único medio de salvación se llama Jesucristo. Y ahí están las citas que yo les di. No hay otra solución, solamente Jesucristo.
Es por eso que tenemos que decirle sí a Cristo. Es por eso que yo, entendiendo esto, le dije sí a Cristo. Y le sigo diciendo sí a Cristo. Vamos a orar. Si alguna persona que oye este mensaje, porque lo vamos a poner en las redes sociales, si alguna persona oye este mensaje, haga la siguiente oración, repita conmigo. Señor Jesucristo, hoy he entendido que tu comunión íntima es con los creyentes. En este caso Abraham, en este caso Noé y Abraham. Tú les comunicaste, Señor, cosas muy íntimas acerca del diluvio, acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Señor, porque ellos tenían comunión contigo. Yo también quiero tener comunión contigo. Padre eterno, perdóname, porque yo reconozco que soy pecador. Pero te pido, Señor, que me perdones, que me limpies de mi pecado, que me limpies de mi maldad y me hagas una nueva criatura para tener comunión contigo. Señor, te recibo, abro la puerta de mi corazón. Señor Jesucristo, entra en mi corazón y ayúdame, Señor, de hoy en adelante. Quiero vivir para ti. Guíame, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero estar listo, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdame, Padre. Sé que será difícil. Ayúdame, Señor. Solo con tu ayuda podré lograrlo. Te lo ruego, te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.